Bueno, buenos días a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos felices de inaugurar este seminario titulado Diálogo sobre Constitución y Procesos Constituyentes en Chile y México. Este seminario se organiza con el objetivo de debatir respecto de los desarrollos recientes en materia constitucional, en particular sobre las reformas y cambios que han sido implementados en ambos países y en especial sobre el proceso constituyente actualmente en curso en Chile, así como la participación ciudadana en estos procesos y el impacto de los cambios constitucionales en los derechos fundamentales, entre otros. Esta reunión es entonces una oportunidad para compartir puntos de vista y experiencias y para tener un diálogo constructivo sobre esta temática importante para la sociedad y la democracia en nuestros países. Este seminario también tiene como finalidad la apertura de perspectivas intelectuales para nuestros estudiantes y profesores y la consolidación de los vínculos académicos e históricos con la Universidad Nacional Autónoma de México, una institución superior de renombre internacional. Por lo tanto, tenemos el placer de dar la bienvenida hoy a 4 reconocidos académicos y académicas de ambas instituciones. Y vamos a dar la palabra al doctor don Raúl Contreras Bustamante, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad de Salamanca. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Es director decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversas obras y de artículos científicos en revistas de prestigio a nivel nacional e internacional. Autor y coautor también de diversas obras en materia de derecho constitucional, derechos humanos y educación, y también es notario público con licencia en el estado de Veracruz, México. Doctor, tiene aproximadamente 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Antes que nada, debo de agradecer de manera muy sincera la hospitalidad que me da mi compañero decano de esta Facultad de Derecho, don Pablo, y la obligación que tenía yo de devolver la visita que hizo hace poco tiempo en la Ciudad de México, y de todas y todos ustedes, profesoras, y sobre todo alumnas y alumnos que están en este bello auditorio de esta gran universidad de nuestra hermana nación de Chile. Bueno, encontrar de manera muy breve, porque me imagino que lo que ustedes quieren es escuchar la opinión de cómo se ve desde México el proceso que ha seguido Chile en esta travesía constitucional, pues decirles que yo encuentro muchas semejanzas, muchas similitudes y algunas diferencias entre los procesos constitucionales de México y de Chile. La primera que me llama mucho la atención es que tanto Chile como México empezaron sus primeros prolegómenos en la vida independiente, su ingreso al constitucionalismo en el mismo año de 1810. Si ustedes piensan cómo eran las cosas en el siglo XIX, dirán que fue producto de la fortuna, pero no es así, porque muchos países iniciaron sus procesos de descolonización y de ingreso a la vida independiente y al constitucionalismo en ese mismo año, lo cual les debe llevar a la reflexión de que las ideas son como la luz, aunque las quieran detener, siempre encuentran un cauce y siempre contagian. Así que si eso pasó en 1810, imagínense lo que pasa ahora con las redes sociales y con el internet, en donde nos podemos estar enterando de lo que sucede en el otro lado del universo al instante. Así que si hubo influencias en principios del siglo XIX, pues lo hay con mucha más razón ahora. Esto es algo que se tiene que tomar en cuenta, sobre todo en los procesos constituyentes, porque hoy me imagino que un trabajo constituyente pues no solamente tiene el gran reto de tratar de sistematizar lo que piensa el país, sino también el compromiso que se tiene
de pensar cómo se está viendo el constitucionalismo a nivel internacional. La otra cuestión es que ha habido, igual que en Chile, en México, 3 grandes constituciones. Entiendo que Chile ha tenido 10 constituciones, pero 3 son las que han prevalecido. La de 1833, que tuvo casi 100 años de vigencia. Luego la de 1925, que se suspendió con la llegada al poder de Pinochet. La de 1980, que es la que sigue vigente, pero desde luego con muchísimas reformas que modificaron el carácter autoritario que pudo haber tenido la Constitución de 80 y que con el paso del tiempo han demostrado pues que tienen razón muchos de los constitucionalistas, que a veces lo que importa de las constituciones es que sean constituciones vividas, que sean constituciones que se vayan arraigando y que vayan teniendo aceptación y vayan teniendo eficacia, ¿no? Hoy podemos decir que hay 2 casos que a mí me gusta en mis clases de constitucional decírselos a los alumnos: la Constitución alemana y la Constitución japonesa, que fueron creadas después de la Segunda Guerra, que fueron impuestas por los países ganadores de la guerra a los pueblos alemán y japonés, y que a pesar de que fueron impuestas, al paso del tiempo se han arraigado y se han llegado a asimilar como buenas. Cuando cayó el muro de Berlín y los estados alemanes orientales quedaron en libertad, los constitucionalistas pensamos que en Alemania podía venir un proceso constituyente, que pudieran reunirse y que pudieran dar lugar a una nueva constitución. Y sin embargo, después de todo lo que se ha hecho por la Constitución alemana, los estados orientales decidieron adherirse a la Constitución y los occidentales mantuvieron la Constitución. Quiere decir que esa Constitución impuesta hoy tiene plena aceptación por el pueblo alemán. Entonces, ese tipo de procesos es interesante estudiarlos, porque la materia constitucional pues, nos obliga también a voltear hacia los lados. ¿Qué creo yo que tiene como grandes diferencias o diferencias importantes? Bueno, que México es un estado federal, en donde tenemos 32 entidades federativas, 31 estados, y la Ciudad de México, que ya es una entidad federativa con su propia constitución, y que ustedes tienen una forma de estado unitaria, que tiene un impacto importante, porque tienen un territorio extenso, tienen un territorio diverso, y tomar en cuenta que lo que se legisla aquí en Santiago de manera unitaria tiene una aplicación legal uniforme en todo un gran territorio, tiene sus virtudes, pero también tiene sus complejidades. Nosotros en México sabemos que todo lo que se legisla por el Congreso, pues todavía tiene los filtros que se van generando por las legislaturas de las entidades federativas, que pueden ir a otros ritmos distintos. En un estado central o unitario, las cosas hay que verlas con una óptica cuidadosa. Y otra cuestión importante que tiene que ver con su forma de Estado es el convencionalismo. Hoy, los que nos dedicamos al derecho constitucional sabemos que estamos viviendo una etapa de un nuevo constitucionalismo reformador. No he leído a detalle cómo lo tengan ustedes visualizado, pero en México hubo una reforma constitucional en 2011 que estableció en el artículo 1 de nuestra Constitución que los tratados internacionales, las convenciones internacionales que han sido suscritas de manera soberana por el país y que han sido ratificadas también de manera soberana, tienen el mismo nivel que la Constitución. Y que los jueces tendrán en la aplicación de la justicia que aplicar la norma que más favorezca a las personas, sea de origen constitucional nacional o sea de origen convencional internacional, la que más le beneficie a las personas. Principio pro persona establece. Entonces,
pues hoy en México estamos viviendo una revolución en la aplicación de la justicia, porque los tratados internacionales no solamente son los que se firmaran a partir de 2011, sino todos los que ya estuvieran suscritos. Y en México teníamos una tradición muy interesante, donde se firmaban tratados internacionales para la fotografía, se ratificaban para decir que estábamos a la frecuencia internacional y llegábamos y los guardábamos en un cajón. Hoy, tratados que se firmaron hace 40 años están siendo sacados del cajón, vueltos a poner en circulación, y los litigantes o los jueces los están invocando. Y estamos dándonos cuenta de que teníamos un retraso en una visión internacionalista, porque lo único que nos interesaba era decir, bueno, México ya ratificó el tratado. Sí, pero en el fondo, como no estaba acorde a la Constitución, o como la Constitución decía algo más moderado, se dejaban en el olvido. Hoy, en la Facultad de Derecho, estamos enseñando pues de manera muy complementaria lo que dicen los tratados internacionales, lo que establece la Constitución Federal, lo que establecen las constituciones de las entidades federativas, y acabamos de incorporar como una materia obligatoria el derecho indígena, también lo que dice el derecho indígena. Entonces, la información que les damos a los jóvenes es desde lo internacional hasta lo muy local, y todo ello qué impacto tiene en el derecho. Porque en una resolución, en una demanda o en una sentencia, todas estas normas pueden ser invocadas y se tendrá que aplicar la que más favorezca a las personas. Hoy los derechos humanos se han convertido en el centro principal de toda la materia de estudio del constitucional y de las imputaciones, que nos lleva a tener que estar muy atentos. Y yo creo que en un proceso constituyente, pues esta es una visión que yo les recomendaría a los expertos no pierdan de vista, y que de alguna manera pues no vayan a empezar a aprobar normas que pudieran tener pues una confrontación con lo que digan las normas internacionales, que después pudiera ser materia de impugnaciones en los tribunales internacionales. Es un tema complicado. Ahora, decirles que han sido materia de estudio y de interés en México, sí. Vimos con un gran interés este proceso constituyente, desde que vimos pues como una medida administrativa que pudiera ser simple, un aumento al transporte, genera una gran reacción, genera una convulsión social y genera la necesidad de pensar que es el momento de ir a una nueva constitución, convocar a un Congreso Constituyente, elegir diputados constituyentes, dedicarse casi un año a hacer la Constitución, y ya estábamos listos para estudiarla cuando nos dicen que el 62% dijo no. Entonces nos dejaron un poco como en las novias de los pueblos, en que ya no pudimos completar el proceso de estudio. Pero sin embargo, desde el punto de vista constitucional, para mí tiene muchas cosas importantes. La primera es que los procesos constituyentes hay que verlos con un gran cuidado. Yo les digo, en México no crean que estas ideas son ajenas. Hay muchas personas de distintas corrientes, de izquierda o de derecha, que dicen que México ya necesita una nueva constitución por dos razones. Porque es muy vieja la Constitución, es de 1917, ya tiene más de 100 años. Y la otra, que porque ha sido muy reformada. Y entonces yo digo, bueno, pues esos mismos argumentos son los argumentos que yo uso para defenderla. Si es muy vieja, quiere decir que está muy anclada, que está muy socializada, que está muy aceptada. La Constitución de Estados Unidos tiene más de 200 y nadie habla de que la Constitución de Estados Unidos hay que tirarla por vieja. Y la otra es que si está muy reformada es sinónimo que está muy actualizada. Si se ha cambiado muchas veces, en algunas en exceso. Y la razón fundamental por la que se va mucho a la reforma tiene dos cosas que son importantes y que yo les quisiera dejar. Una, porque en México la Constitución es un símbolo
en la cual giran y gravitan todas las discusiones políticas. Tenemos una constitución que todo el mundo invoca, que pocos han leído y que muy y menos han entendido. Pero sin embargo, la constitución todo el mundo la hace valer. Todo el mundo dice, mis derechos constitucionales, aunque no los hayan leído, pero siempre es muy bueno como invocar a la constitución como escudo. Y la otra es que los partidos políticos han encontrado en la Constitución el receptáculo donde ponen y donde ponen en entredicho y ponen a la luz sus acuerdos políticos. Y como el signo que caracteriza las relaciones políticas entre los partidos en México es la desconfianza, todos se tienen desconfianza entre sí, todos los acuerdos los quieren llevar a la Constitución. Y entonces llevarlos a la Constitución es un sinónimo que de esa manera se convierten en más obligatorios. Entonces eso ha llevado muchas reformas a la Constitución que son muy coyunturales, que pasan de vista, y luego otras que de muy buena fe han llevado, pero que la realidad ha sido mucho más necia y ha dicho no. Entonces muchas reformas que se hicieron con el fin de cambiar la realidad social dijo que no. Y la otra, la tercera, a lo mejor me salí, es que vivimos una época donde los partidos políticos piensan que los problemas se resuelven haciendo reformas. Hacen una reforma y se dedican a ver la que sigue y piensan que ya resolvieron el problema. Y nosotros desde la academia decimos que reforma legislativa que no viene acompañada de políticas públicas y de un cálculo de presupuesto y de las asignaciones correspondientes es pura demagogia. Cambiar o establecer un derecho muy importante sin políticas públicas y sin destinarles recursos para tratar de aplicarlos es meramente un discurso político que puede ser hasta demagógico en un extremo, o bien se queda meramente en una cuestión aspiracional. Y eso es muy complicado. Cuando se hacen constituciones en donde se suelta la imaginación, en donde se establecen muchos derechos, donde se establecen una serie de principios que suenan muy bien, pero no vienen aparejados a un buen cálculo de la realidad, no vienen aparejados de un cálculo de lo que va a costar su garantía, su aplicación, se convierten a veces en temas en que la ciudadanía incluso se decanta de ellas porque dice, bueno, ¿de qué sirve que la Constitución diga esto si la realidad social no es cierta? Y está muy alejada. Me pedía el decano que les platicara yo lo que sucedió con una Constitución de la Ciudad de México, que es un caso muy parecido a lo que estaba sucediendo acá en Chile, ¿no? Durante mucho tiempo la Ciudad de México fue un territorio, un departamento, en donde el presidente designaba al gobernante, un poco lo que sucede en los estados unitarios, donde el presidente designa a las autoridades regionales, y los habitantes de la Ciudad de México, que siempre han sido pues, los más educados proporcionalmente, hay porcentajes de educación mayor. En la Ciudad de México están las grandes universidades, están las embajadas, está los medios de comunicación más importantes, entonces está la ciudadanía más informada. Quería tener su propia constitución y quería ser un estado como el resto del país. Y durante mucho tiempo fue una bandera de la izquierda. En la Ciudad de México lleva más de 25 años gobernando la izquierda. Lograron el reconocimiento, se cambió la constitución, se le dio a la Ciudad de México el derecho de tener una constitución, convocaron al constituyente, de manera corporativa controlaron el proceso, los diputados electos casi todos eran representantes de la izquierda. A nosotros en la academia nos invitaron como cuerpo asesor, pero pues asesor de hacer nada más de validarles el proceso, porque todo lo que les recomendábamos pues no le hacían caso y estaban muy embebidos de su tarea. La aprobaron casi con unanimidad y el resultado es una constitución muy larga, farragosa, demasiado garantista,
que estableció muchos derechos que son imposibles de poderlos hacer efectivos, que establecieron muchas cuestiones que estaban muy lejos de la realidad incluso del resto del país. Y es una constitución que está vigente, pero que no es positiva, ¿no? Ni las propias autoridades que la impulsaron, que la propiciaron y que la tendrían que respetar, la invocan, y que está ahí guardada en un cajón porque si la hicieran valer, la pasarían muy mal, ¿no? Pues hicieron, por ejemplo, elevaron como derecho humano el acceso al agua suficiente, de calidad, y hay colonias en la Ciudad de México donde históricamente no hay agua, porque están en las colinas y cuesta muchísimo dinero llevar el agua y no ha habido inversión para llevar el agua. O establecieron como derecho humano la buena administración, el derecho humano a la buena administración. Y eso, pues en una ciudad llena de baches, de problemas de todo tipo, pues era un suicidio el establecerlo y generar un cambio cultural en donde los ciudadanos le dijéramos a la gente, a ver, cuando un servidor público incumple con sus obligaciones, no nada más se puede ser acreedor a una sanción administrativa, incumple un derecho humano, y entonces llevarlo a otros extremos y juzgar a un servidor público por su mala administración o por su ineficiencia, tiene sus consecuencias jurídicas muy importantes. Entonces, han tenido muy buen cuidado en esconder la Constitución y en que sea letra muerta. Es decir, en la facultad ni siquiera la enseñamos, no tiene caso, no se usa. No hay una materia o no hay un interés del gobierno por impulsar que se cree una cultura de respeto a la Constitución de la Ciudad de México. Así que seguiremos muy atentos al proceso constituyente que están viviendo. Lo he estado tratando de investigar y ahora el decano me ha explicado muy bien. Creo que tiene tantas complicaciones para poder ser un buen redactor de un proyecto constitucional, es complicado. Están viviendo un momento complejo en donde todavía, como sucede en México, el gran problema social o el problema social más importante, yo lo visualizo en dos: la desigualdad social, que es brutal en nuestros dos países, y el segundo, que es algo que es de mi interés en investigación, la educación. La verdadera forma de terminar con la desigualdad social es con más educación y con mejor educación. De nada sirve tener constituciones hermosamente redactadas, que contengan grandes capítulos de derechos humanos. De nada sirve que haya tratados internacionales que atraigamos a nuestro orden interno y que establezcan muchos derechos, si todavía grandes segmentos de las poblaciones de nuestros países no tienen acceso a la educación de calidad, que les permitan entender, ejercer y defender todos sus derechos. El derecho a la educación tiene que ser visto como un derecho humano, un derecho llave que permita a la persona que recibe la educación abrir la puerta de todos los demás derechos, poderlos ejercer y poder salir de las condiciones adversas de carácter económico. Mientras no invertamos más y más dinero en educación, nuestros pueblos seguirán siendo caracterizados por la desigualdad social. Recordar que hasta el siglo XX, en que se empezó a obligar al Estado a impartir educación, la educación estuvo limitada a las clases sociales, a las élites sociales, a la monarquía, a la aristocracia y al alto clero. Ahora que los estados tienen la obligación de impartir educación pública, gratuita y en mi país laica, es que hemos podido avanzar en muchas cosas. Mientras no haya educación, seguiremos teniendo los mismos rezagos sociales que vienen desde la colonia, que es la desigualdad social, la pobreza extrema. Así que ojalá y el proceso constituyente le traiga al pueblo chileno luces, le sirva, y si no,
pues estaremos pendientes a ver el próximo referéndum si nos vuelven a dejar con el antojo de estudiar una nueva constitución. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, profesor Contreras. Vamos a dar la palabra a doctora doña María Leoba Castañeda Rivas, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Derecho de la misma universidad a nivel licenciatura y posgrado, investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores dependiente del CONACYT, Secretaría de Educación Pública. Es autora de diversas obras en materia civil y familiar, así como en libros colectivos sobre diversos tópicos de su especialidad. Se desempeñó como directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2012 a 2016, siendo la primera y única mujer en ocupar el cargo. Tiene 20 minutos aproximadamente. Sí. Sí. Gracias. Muy buenos días todavía a todas y todos. Es para mí un gran honor estar aquí en esta comunidad universitaria con un decano que ha querido mucho a México, es mexicano casi por adopción, le encantan hasta las artesanías mexicanas y eso lo hemos visto cuando va a México y trae una bolsa cargada de artesanías, pero también trabajó muchas cuestiones con México. Entonces, para mi universidad, para mi facultad, es verdaderamente un privilegio, un gran gusto tener este convenio que ahora le estamos dando con mayor frecuencia, una efectividad, una eficiencia. Y el día de hoy tener aquí a nuestro director, que es, digamos, con la misma figura del señor decano, para mí es un gran privilegio porque pues él amablemente, y yo sé que su apretada agenda la tiene muy complicada, muchísimas cuestiones en nuestra facultad, en nuestro país, en nuestra universidad, así que yo le agradezco mucho al señor doctor Raúl Contreras Bustamante que nos haya acompañado el día de hoy. Y también viene su distinguida esposa, es notaria, es maestra en Derecho, maestra de registral, cuestiones notariales, es pues también una erudita, profesora, y pues qué gusto que estemos aquí en esta comunidad. Y bueno, la vicedecana que nos hizo el favor de recibirnos, nuestro muy distinguido amigo, el señor decano, don Pablo, y pues aquí nuestra directora o secretaria de Relaciones Internacionales, también un gran privilegio. A todas y todos, pues un gran gusto estar aquí. Yo quisiera abordar un tópico que tiene que ver con la cuestión familiar, el derecho familiar. La mayoría de los países ya hemos ido tomando o abrevando del conocimiento y de la experiencia para poder tener en un momento dado y de manera fundamental, o sea, como algo de que es, porque debe ser, garantías, derechos humanos fundamentales que van a proteger al núcleo familiar. Y como decía el señor director, y me hizo un buen preámbulo de lo que yo voy a decir, porque está en el cuarto constitucional la materia familiar, podríamos decir, ya es una realidad, ya está protegida. Fíjense ustedes, en el 75 hubo una gran revolución de las mujeres y como consecuencia de convenciones y acuerdos, por primera vez en la historia de nuestra Constitución, la que data de 1917, tuvimos una frase interesante que decía: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En el 99 hicimos un cambio. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Semánticamente o en el orden hombre-mujer, mujer-hombre, daría lo mismo. ¿Qué es lo que quisiéramos? Ah, sí, claro,
que el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, juntos, complementándonos, verdaderamente tuviéramos las mismas oportunidades. Y si eso lo vemos en la práctica, no hay. Las mismas oportunidades para hombre y mujer no las tenemos. Pero luego nos dice también nuestro cuarto constitucional, las personas, toda persona, y en caso de ser pareja, tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a una planificación familiar. Y así empezamos a abundar en derechos humanos, derechos fundamentales. A partir del año 2011 hemos consagrado estos derechos incluso para grupos étnicos. Y entonces tenemos el interés superior de niños, niñas y adolescentes, el derecho de toda familia a acceder a una vivienda digna. Y si nosotros cerramos nuestros ojos y nos imaginamos la vivienda digna de todas las familias mexicanas, pues estaríamos en un grave problema, que posiblemente no lo llegamos a alcanzar solo porque lo consagre la Constitución. Pero también nos dice que toda persona tiene derecho, y usa esta terminología, toda persona tiene derecho a ser alimentada, a tener un medio ambiente adecuado, a gozar de un estado de bienestar. Y pues eso también nos damos cuenta de que no es una realidad porque, como decía el señor director, don Raúl Contreras Bustamante, nos falta tener la política pública que nos encamine a llevar ese proceso a la realidad. Si no lo vemos cristalizado en la realidad, es una cuestión que no existe. Ponerlo en una constitución, a veces en una ley reglamentaria, si no hay con qué llevar a cabo, con una política pública, con un decir, se hace de esta manera y aquí te doy los medios para que lo ejecutes, pues no es una realidad. Y así encontramos que, bueno, es una obligación del Estado garantizar la vivienda digna. Su país y nuestro país, no todo mundo tiene una vivienda digna, decorosa, en donde podamos tener higiene, seguridad, una serie de cuestiones que suenan poéticamente de forma muy valiosa. Y entonces vemos en tribunales todos los días problemas en donde la familia, por un pivote que va a dar conflictos, que es el problema económico. El señor o la señora que no pueden dar alimentos a los hijos. Y guarda y custodia y alimentos son los problemas de todos los días. Dicen los magistrados y jueces, el pan de cada día. Problema entre la pareja genera reclamación de yo quiero a los niños, y uno le jala el brazo derecho y otro le jala la piernita izquierda al niño porque se lo disputan. Yo lo quiero tener conmigo, guarda y custodia, ejercicio de la patria potestad, no hay problema, los dos la siguen ejerciendo, pero ¿cómo van a poder formar a una criatura? Y luego hablamos de los derechos fundamentales de los niños, el interés superior del menor, y la Corte nos ha complementado todo esto, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tenemos entonces problemas que son de carácter irresoluble, guardas y custodias y alimentos. Y en alimentos tenemos algo que Chile tiene una ley muy valiosa. Nosotros tenemos prolegómenos realmente de lo que es el registro de deudores alimentarios morosos. No tenemos una gran eficacia. Yo pienso que hasta fue un parche que le metimos al registro civil sin ser el objetivo del registro civil. Pues ahí le pusieron
pues mételo ahí porque pues tal vez ahí vale la pena registrar o inscribir a los que no pagan los alimentos. Y hasta ahí nos habíamos quedado. ¿Qué tenemos ahora? Recientemente, las feministas, 50+1, mujeres en plural, las constitucionalistas, mujeres que a veces sí se van al recalcitrante extremo de masculinizarse para poder pretender que van a lograr algo. Pero bueno, resulta que ahora invocaron una ley que se denomina 3 de 3, contra versus la violencia. ¿Violencia de quién? Necesariamente de los varones. Primera cuestión, la violencia no es privativa de los varones. Hay mujeres que cometen violencia en contra de su marido, de su pareja, y las madres que conviven con las criaturas, con los niños, niñas y adolescentes, son las más proclives a violentar a los niños. Entonces, imagínense, la ley dice 3 de 3 contra la violencia. Pero hay algo que me gusta. ¿Por qué se llama 3 de 3? Primero, va a ser a nivel federal, a nivel local y municipal. Muy bien. Eso me agrada porque hay que tener cierta uniformidad, porque a veces cruzamos una frontera de una entidad de México que son 32, cruzamos la frontera y los alimentos ya no tienen la misma característica de cómo se prestan o cómo se tienen que otorgar. Hay reglas generales, ¿no? Cuánto puedo dar y cuánto necesito, la proporcionalidad, y entonces ahí se hace un empate, ¿verdad? ¿Qué necesita y qué se puede dar? Pero también dijeron, ¿por qué va a ser 3 de 3? Porque vamos a incluir primero a los, yo diría, los o las que estén en el registro de deudores alimentarios morosos. Segunda cuestión, que me parece importante, de los 3 de 3, bueno, ya tenemos 3 niveles de gobierno, personas que estén en un registro de deudores alimentarios morosos o bien que tengan una denuncia de que no prestan los alimentos, no los entregan, el deudor alimentario no los da y entonces ya eso le va a privar, fíjense ustedes, de poder competir en un puesto de elección popular o en un puesto de designación. El presidente designa al secretario de Estado perengano y resulta que, en cualquier caso, nuestra Constitución lo dice, toda persona, toda autoridad va a respetar los derechos humanos. Y se entiende que no dar los alimentos es una violencia. Pero ¿quiénes los dejan de dar? A veces la mujer es la que trabaja, magistrada importante, y el varón se queda en casita, pues no vende Avon ni vende, ¿cómo se llaman aquí? No sé, Tupperware o... No hace nada, bueno, sí hace mucho trabajo, pero realmente ellos ya asumieron otro rol. Entonces decir, a mi juicio, es un gran avance, pero decir, solo los varones violentan a las mujeres, falso. Pero también dice, ¿por qué se llama 3 de 3? Porque se refiere a la cuestión de estar en el registro de deudores alimentarios morosos y cada quien debe llevar su constancia de que no está en ese registro para poder tener el puesto por designación, por algún concurso en caso de servicio civil de carrera o también cuando sean puestos de elección popular. Pero fíjense que a mí me preocupa algo. Al hablar de puestos de elección popular, y hemos ido, el señor doctor Contreras también es un experto en esta materia, constitucional electoral, pero fíjense ustedes, ahora
en las credenciales para votar con fotografía, a la persona le preguntan por resoluciones que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano máximo. Han tenido resoluciones que dicen, quien no quiera que aparezca el sexo, porque dice mujer-hombre, pues no le vamos a poner sexo. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a garantizar la paridad del 50%? Tache a las reformas o a las resoluciones, perdón, a las resoluciones que nos dio el Tribunal Electoral. Muy mal. Y todavía la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo presume, hace poquito acaba el señor secretario de Estado, dijo, otorgamos el primer pasaporte no binario. No soy de aquí, ni soy de acá, ni soy de en medio. No quiero. Sí, imagínense, al mismo tiempo que estamos renovando algo, estamos echando a perder algo del pasado. ¿Por qué? Porque el legislador no hace coincidir, no hace un clic. Reformo esto y como estoy manejando o dando impacto en otras partes, pues lo debería también de reformar. Mínimo, hacer la concordancia para que los estudiantes y estudiosos no estemos con que aquí dice una cosa y acá dice la otra. Y el litigante va a aprovechar la que más le convenga. Entonces, fíjense ustedes cómo a veces damos un paso adelante y luego un paso para atrás. Pero dice la segunda, después del asunto del registro de deudores morosos alimentarios, nos dice, el que cometa, el que agreda en su trabajo, en la vida académica, al personal, a las mujeres, falso. La jefa puede ser, queremos ser jefas, entonces decimos, el jefe va a maltratar a los empleados. Y si hay una denuncia, pues entonces ya no puede tener el puesto de designación o el cargo de elección popular. Y el eslogan es, los agresores no van a volver a estar en el poder. Y la tercera es violencia dentro de la casa, violencia familiar. ¿Quiénes la cometen? Yo no meto las manos al fuego de que solamente el varón la comete. No. Hay mujeres violentadoras y somos bien bravas a la hora que queremos violentar y podemos ser crueles, sí, claro. Entonces, va con una dedicatoria y bueno, claro, la prisa y no se imaginan ustedes, posiblemente lo leyeron en la prensa, pues se desgarraban vestiduras, muchas amigas muy respetables, pero demasiado feministas. Ellas fueron las impulsoras y anduvieron encima del Congreso, de la Cámara de Diputados, hay que hacer esto así y asado. Y entonces lo fueron adoptando los estados de la República, llegamos a 26, 27, y resulta que hoy, todavía no sabemos cómo está, porque acá es más tarde que allá, hoy deberá estar esa reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué? Para que sirva, es una reforma constitucional. El artículo 36, aquí traigo los números, por eso quería yo aquí tener para no inventarlos, ¿verdad? Porque luego anda uno. Son los artículos 38 y 102 de la Constitución, para hacer todo esto que les menciono. Pero el proceso electoral empezará en septiembre, 1 de septiembre. Si no está la reforma publicada el día de hoy, ya no aplicará para el proceso electoral del año próximo, bueno, que inicia en el mes de septiembre, previo al año de la elección. Y entonces digo, bueno, pues tantos esfuerzos, ojalá esté publicada, sí me encantará, pero entonces vamos a violentar y van a venir como dardos las demandas de que
a una persona le prohibieron estar en tal o cual circunstancia para poder ser electo o designado, digamos por dedo, ¿no? Así, sí, porque me dio muy buena imagen su currículum, los puse a competir o eventualmente ganó un examen en un servicio civil de carrera y pues de esa manera creo que sería muy importante que reflexionemos en que vamos a perturbar, vamos a poner en entredicho otras cuestiones constitucionales por hacer prevalecer esto. No lo veo como un capricho, me parece algo muy necesario, pero que nos faltó el equilibrio. Por ejemplo, en México hay muchos que no terminaron de ver lo del plebiscito chileno y tengo unos amigos que estudian el neuroderecho y la neurociencia, que yo también estoy incursionando en esa materia que es verdaderamente muy importante, apasionante, pero algunos dicen, Chile es un ejemplo de que allá ya tienen a nivel constitucional la obligación de que la neurociencia transversalmente esté apoyando al derecho, o el derecho apoyándose en la neurociencia. Y yo digo, creo que hay una interpretación por ahí errónea y con muchísima pena lo dice uno, porque a veces pues escuchas que es el gran personaje de la neurociencia o del neuroderecho y que pues traes algo equivocado por ahí, compañero, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene, sí, tener a nivel constitucional alguna cuestión, algún tópico, la materia familiar, bueno, fundamental. Y dice, los tutores, quienes ejercen la patria potestad, los custodios, en su caso, van a estar apoyando al Estado en que todos esos derechos fundamentales de la familia sean realidad. Entonces, pareciera que le toca al Estado, no lo cumple, imposible cumplirlo, con el número de mexicanos que somos, y entonces dice, bueno, las personas que están involucradas en la familia van a auxiliar o van a ser auxiliadas por el Estado y vamos a hacernos uno solo. Y eso no es una realidad. Entonces, el hecho de que tengamos cartas magnas como la de la Ciudad de México, que sí, coincido con el señor director, es letra muerta, yo verdaderamente la tengo escondida. La tengo al revés en mi librero, porque digo, pues solo por si alguna vez se me ofrece, pero que yo la lea, hay cuestiones que no. Y estuvimos el señor director y su servidora en una primera etapa de cuando los técnicos estábamos haciendo algo, creo, un poco más decoroso, y después ya los asambleístas, así como de que por cuestión clientelar o como fuere, la aprobaron. Y entonces hicieron un desbarajuste. Entonces, ¿qué quiere decir que algo está en la Constitución? No es un seguro de nada. Hay acciones de inconstitucionalidad. Hay diversas formas de decir esto no se va a llevar a cabo. Y qué bonito que lo mejoraron, ¿no? Hombre, a mí me encanta. Si yo fuera feminista así de hueso colorado, diría, qué bueno que la mujer prevalece en el cuarto constitucional y ya no es el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y ahora dice, la mujer y el hombre. Creo que me comprenden, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos todavía que trabajar muchísimo más. Y lo que sí yo recomiendo aquí para los jóvenes estudiantes, pues que siempre recordemos que el conocimiento está eslabonado, concatenado, y que hay una transversalidad y una multidisciplina que no nos obliga a ser todólogos, pero sí nos obliga a tener que voltear los ojos con otros expertos. Entonces, pues yo, este es el mensaje, quiero ser muy breve porque sé que andamos con los tiempos y me gustará muchísimo más escuchar las inquietudes de todos ustedes. Señor decano, señor director querido, que está usted por aquí, integrantes de este presidium, gracias a todas y todos, maestras, maestros, invitados de honor y estudiantes. Mi cariño, muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Vamos a dar la palabra ahora a la doctora doña Paula Ahumada, doctora por la Universidad de Chile, abogada y profesora asistente del Departamento de Ciencias del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y posee un máster en Derecho por la Duke University de Estados Unidos. La doctora Paula Ahumada fue subdirectora de Escuela de Pregrado y es actualmente codirectora del Centro Interfacultades Lexen. Destacada profesora de Introducción al Derecho, sus áreas de interés son el Derecho Constitucional, la Teoría del Derecho, la Aproximación Institucional del Derecho y la Economía Política. Muchas gracias. Agradezco esta invitación para conversar sobre la Constitución y procesos constituyentes en Chile y México, junto a tan destacados y destacadas profesoras y profesores. Quiero aprovechar esta oportunidad para referirme a la experiencia chilena reciente y esbozar algunas ideas de lo que nos deja hasta ahora este largo periodo de ensayo y error para tener una constitución en democracia. Sin riesgo de exagerar, es posible decir que desde que fuera dictada en el país se ha intentado todo o casi todo para cambiar la Constitución de 1980. La crítica académica ha sido una constante, desde el grupo de los 24 y las negociaciones también políticas de los 80, que ya anuncian el problema central de legitimidad, no de eficacia constitucional, porque a pesar de sus innumerables reformas, siendo la más reciente la disminución del quórum para reformarla, no ha logrado arraigarse en la práctica y cultura jurídica nacional. Contando el actual, este sería el tercer proceso constitucional, el de la presidenta Bachelet, llamado institucional, democrático y participativo, el que se inicia a partir de noviembre del 2019 y concluye el 4 de septiembre del 2022, marcado por esta convención constitucional 100% electa, más los plebiscitos de entrada y de salida, y el actual tras el acuerdo político de diciembre de 2022. Con distintos tipos de restricciones, unas a partir de las 12 bases constitucionales, el anteproyecto elaborado por una comisión técnica nombrada por el Parlamento, discutido y tiene que ser aprobado por el Consejo Constitucional, con una participación limitada de la sociedad civil, y finalmente el órgano técnico y arbitral. Ahora bien, es cierto que antes del estallido social esta demanda, malestar, incomodidad constitucional, como quiera llamarse, no era compartida por todo el espectro político. Cabe recordar al exministro del Interior, Andrés Chadwick, el exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick, quien a días de haber asumido el nuevo gobierno de Sebastián Piñera en 2018 ante la ICARE, ante los empresarios, señaló: no queremos que avance el proyecto de nueva constitución presentado por Michelle Bachelet, ya que dijo, una constitución no es un juego, sino que es lo más importante. Y es verdad, en la base del sistema jurídico, del Estado de Derecho, y es ya también un lugar común en la doctrina advertir que la política constitucional, es decir, la elección de las reglas fundamentales que asignan y distribuyen el poder político y social, es diferente a la política normal. Esto es, la elección, la decisión dentro de reglas ya establecidas. Por ello, y de acuerdo a la teoría democrática, es conveniente que se le otorgue el mayor grado de legitimidad posible. Elster, por ejemplo, sostiene que los procesos democráticos tenderán a producir constituciones más democráticas. Y Vogt, por otra parte, también relaciona los procesos más o menos inclusivos con su producto final. Especialmente los procesos participativos se vincularían a constituciones más estables, o que en un proceso controlado por el Parlamento tendería a generar una constitución que otorgara más poder, más facultades al Congreso. Por lo tanto, la idea es que en materia constitucional tanto el proceso como el producto final son relevantes y, como se ha mencionado acá, la práctica, ¿no? La práctica puede hacer distinta también las constituciones. Entonces, la pregunta que guía esta presentación es ¿qué nos deja hasta ahora este periodo de ensayo y error en cuanto a los criterios de legitimación para la elaboración de las constituciones? Ya que hemos tenido un verdadero laboratorio de diseño. Y la idea también que tenemos de la Constitución, o sea, la idea de Constitución subyacente. Por una parte, entonces, las formas de creación constitucional, el proceso, y por otra, el significado de la Constitución en el sistema político-legal, su producto. En breve, sostengo que a partir de las experiencias fallidas y
actualmente en curso, se verifica una evolución de los criterios de legitimación de los procesos constitucionales, desde uno participativo, inclusivo, democrático, hacia otro técnico deliberativo, donde se valora en particular el conocimiento especializado, mientras que la idea de constitución también tiene una diferencia, ¿no? Si antes era entendida como un programa ideológico de gobierno, yo creo que siguiendo como la línea de la Constitución del 80, que también era un problema, ha sido desplazado por lo que se ha denominado en el espacio público, la esfera pública, como una constitución habilitante. Ahora, por supuesto, se acaba de retirar el experto profesor Francisco Soto. Digamos, ¿qué es lo habilitante? ¿A quién habilita este texto constitucional? Digamos, hay distintas formas de entenderla. Entonces, en cuanto al diseño de los procesos de cambio constitucional, se debe distinguir, y en esto me quiero concentrar más allá de la idea, se debe distinguir en la asignación de quiénes o qué autoridades van a estar involucradas, cuáles son los actores protagonistas del proceso, dentro de los cuales se incluyen las asambleas constituyentes, el Congreso, el gobierno, el pueblo, a través de los plebiscitos, la participación directa, etc. Y la forma, etapas y el tiempo que se llevará a cabo. Me parece que sin duda la elección del tipo de proceso se explica también por la historia de sus países, la historia y la cultura. Uno de los problemas entonces permanentes también del problema constitucional chileno se debe a esta llamada ilegitimidad de origen, al proceso de formación de la Constitución, una constitución que ha sido impuesta en una dictadura cívico-militar, redactada por una comisión experta, y por el Consejo de Estado también, pasó por el Consejo de Estado, y por los burócratas y abogados del régimen. Una participación obviamente excluyente de la ciudadanía, pero igualmente, aun cuando fue en dictadura, esta dictadura necesitó, creo que, disfrazar también alguna forma de ratificación popular, y tuvimos el plebiscito de salida del 80. Entonces, frente a este déficit de participación y de inclusión democrática, no es extraño entonces que el primer proceso constitucional nombrado de la presidenta Bachelet del 2016 se caracterizara por valorar especialmente la participación ciudadana. En el fondo, este proceso, donde también estuvo el profesor Soto, en el fondo tenía distintas etapas: una formación ciudadana, formación cívica, luego la etapa de participación individual, los encuentros locales autoconvocados, los encuentros regionales, los encuentros provinciales, para generar un documento que son las bases ciudadanas para una nueva constitución. Voy a intentar terminar. Entonces, y este proyecto, como sabemos, fue redactado y se presentó días antes de que la presidenta terminara su mandato como proyecto de reforma constitucional al Congreso, digamos, y finalmente, después de todo este proceso de participación, se le otorga al Congreso la oportunidad o la posibilidad de terminar este proceso constituyente, y quedó ahí. Luego, ya en el 2019, y a partir de este acuerdo por la paz y la nueva Constitución, se delinea un camino completamente distinto, alejado lo más posible del Parlamento, luego del plebiscito de entrada, de los partidos políticos, pero con restricciones plebiscitarias de entrada y de salida, que constituyen también formas de ratificación y formas de legitimación de participación popular. Luego del plebiscito de entrada, la opción, ya sabemos los resultados, ganó por un 78% de los votos, y claramente no se quería que el Parlamento estuviese involucrado en la redacción de la Constitución. Pero la relación con el conocimiento experto, si bien es menor, no es inexistente. Más de un tercio de los convencionales electos eran abogados o abogadas, y varios de ellos reputados profesores y profesoras de Derecho, además de los asesores convencionales. Pero a diferencia del actual proceso, sí creo que este conocimiento experto buscó disfrazarse, o al menos minimizar su relevancia. La composición de la convención fue lo que más se destacó, incluso con este tercio de abogados y abogadas en ella, porque se consideró que era representativa de la diversidad del pueblo de Chile en términos de género, paritaria, pueblos originarios, clases sociales, ideología, etc. Como lo señaló Jaime Baza, el primer vicepresidente, en la cuenta pública del trabajo de esta primera mesa directiva,
él dice, hace 6 meses comenzó una extraña historia para los 200 años de Chile, una extraña historia que hoy es verosímil, que hoy es muy real, una historia que de tanto habitarla política y amorosamente ya no es extraña, por el contrario es factible, llana, realizable. La heterogeneidad del pueblo, de nuestro país, puede conversar, dialogar y convivir democráticamente. Como sabemos, la propuesta de nueva constitución fue rechazada categóricamente en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, dando inicio a este tercer proceso de cambio constitucional. Las razones del fracaso se han distinguido por elementos tanto de fondo como de forma, ya el carácter, el contenido mismo de la propuesta, calificada como refundacional, maximalista, identitaria, por determinadas cláusulas. Las encuestas indican que la cláusula de plurinacionalidad o los sistemas de justicia indígenas fueron especialmente considerados negativos por la ciudadanía. Y también por tema de forma, ¿no? Por el trabajo mismo de los convencionales, por el trabajo mismo de los convencionales, ¿ya? Bueno, y se alega, bueno, hay distintos motivos que se han señalado. Y este nuevo tercer proceso, y con esto termino, es diferente al anterior. Entonces, ha tenido el protagonismo de la comisión experta y el control del Congreso. Son 24 expertos nombrados por el Parlamento para redactar este anteproyecto y que ya entregó su trabajo, ya entregó el producto, para ser deliberado en el fondo por el Consejo Constitucional. Uno de los expertos definió así su labor: nosotros somos meros facilitadores de este proceso, no tenemos el mandato popular. Y la composición de la comisión experta refleja las fuerzas del Congreso Nacional, control del Congreso, donde en la práctica lo que se produce es un empate entre dos grandes sensibilidades políticas, la oposición de derecha y por el otro lado los sectores progresistas. La técnica o la expertise constitucional, entonces, se devela como el medio por el cual se traducen los intereses y las posiciones políticas en la forma jurídica. Ahora, eso sí, está pendiente conocer qué harán los miembros del Consejo Constitucional electos por la ciudadanía y las formas limitadas que se han dispuesto de participación ciudadana. Es decir, cómo la discusión y la deliberación política, con una composición que también es extraña para los cánones políticos tradicionales, transforma o ratifica esta primera propuesta del Comité Técnico. Y una vez concluida esta primera parte del trabajo, voy a terminar con esta cita, su vicepresidente, el profesor de Derecho Sebastián Soto, advirtió: sería una mala noticia que el Consejo desechara este trabajo que es técnico, suficiente, adecuado y que nace de consensos, confirmando y reafirmando esta evolución de los criterios de legitimación desde una participación democrática a una propia del conocimiento y deliberación experta en materia constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a terminar con el doctor don Pablo Ruiz Tagle, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Yale. El doctor Ruiz Tagle es profesor titular de las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta casa de estudios y es decano de nuestra facultad. Bien, vamos a terminar a las 12:30 y yo voy a hablar 1 minuto. Para dejar 3 o 4 minutos para las preguntas, que yo creo que es lo más importante. ¿Y qué quiero decir yo? Ayer concurrí al Senado y pude ver cómo se concluyó el trabajo. Se aprobó este texto, son 192 artículos permanentes y, ojo, 52. Va a estar disponible el texto en paneles, en gigantografías, ahí en el hall de la facultad para que todos lo puedan ver. Lo estamos distribuyendo en formato electrónico y el día 7 de junio comienza el periodo en que se va a abrir este proceso técnico experto a la participación ciudadana, a la participación popular. En ese contexto, la visita del director decano don Raúl Contreras, decano de la UNAM,
la verdad es que no puede venir en mejor momento. Son muy claras, son muy precisas sus ideas, tienen que ver con lo que hacen las constituciones en nuestra realidad. Y lo que podríamos llamar la mirada particular de la doctora, exdirectora y exdecana de la UNAM, la primera mujer decana de la UNAM, o sea, aquí tenemos a los dos decanos de la UNAM del último periodo, cosa absolutamente inédita en nuestra facultad, no había sucedido, y además hablando de nuestra realidad con conocimiento real. Este tema de agregar, en fin, los deudores y generar derechos políticos o, digamos, la incapacidad de recibir pagos de todo tipo, bueno, hay que estudiarlo de manera sistémica. Y por supuesto, el caso de la Constitución de la Ciudad de México es también motivo de estudio, que es lo que podríamos llamar ni siquiera una constitución programática, una constitución fantasma, que no existe, que está ahí pero que no existe. La tuvimos en Chile, la constitución moralista de Egaña, 1823, bueno, rigió un tiempo y después se declaró con un simple decreto que era insustancial, que no valía. Este es un momento muy especial en nuestra patria y por eso hemos hecho un esfuerzo en la facultad para tener también invitados especiales. Yo me alegro mucho, tenemos más de 10, cerca de 15 académicos y creo que corresponde darles la palabra a ellas, a ellos y también a los estudiantes para que tengamos una breve conversación sobre las cuestiones que puedan ser de su interés. Tengo miles de ideas sobre este texto, pero no es el momento de plantearlas aquí. Creo que tenemos un tiempo suficiente para discutir. Muchas gracias. Vamos a dar entonces la palabra a quien quiera. Constanza. ¿O José? Sí. Hola, buenos días. Constanza Núñez, subdirectora de la Escuela de Pregrado. Quisiera preguntarle al profesor Raúl Contreras las dificultades que ha tenido sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general el Poder Judicial para la aplicación de estas cláusulas de incorporación del derecho internacional de los derechos humanos. Me interesa especialmente la experiencia mexicana porque el texto que acaba de aprobar el Comité de Expertos incorpora como fórmula de vinculación con el derecho internacional los principios pro persona y el principio de interpretación conforme, de una manera bastante similar a la reforma del artículo 1 que se hizo en 2011 en México. Y entiendo que a propósito de esa reforma que se hizo el año 2011, además de las sentencias que hubo, ¿no?, respecto de los casos Radilla Pacheco y todo ese debate, generó mucho debate de cómo implementar esto y sobre todo una gran revolución a nivel educativo. Entonces quería preguntar los principales desafíos, obstáculos, porque nos vamos a enfrentar a una situación bastante similar y recomendaciones también de cómo implementar esto de mejor forma si es que finalmente este texto ve la luz. No sabemos si va a ver la luz o no. Gracias. Hola, buenas tardes. Dominique Kreiser, estudiante de la facultad. Tenía una pregunta al profesor Raúl. Al principio habló que los tratados en el Estado mexicano ahora tienen un rango constitucional. ¿Cuál fue el argumento que se tuvo para superar esa discusión? Porque a pesar de que aquí en nuestra nación generalmente se les da un trato de supralegalidad, todavía hay una discusión sobre cuál es el papel de los tratados internacionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, decano. Es una pregunta también para don Raúl. Dos temáticas. ¿Cómo se ve desde allá o desde de su teorización el hecho de que este proceso, sobre el cual tengo varios reparos de legitimidad, debo decirlo desde ya, se instala desde un Congreso que tiene vicios de parlamentarismo, hegemonizado solo por partidos políticos, que impone un consejo de expertos, un comité como le quiere llamar, que representan sensibilidades partidistas y no ciudadanas en un sentido auténtico? Yo estoy de acuerdo que el anterior proyecto o el anterior proceso que me parece también de claros visos de legitimidad tenía la virtud, al menos de la desfachatez, que integraba a todos. Todos tenían opción, partidos políticos, movimientos sociales, diversidad y disidencia en todo sentido, pero aquí no se da eso. Y a continuación viene una elección de consejeros direccionada electoralmente solo por los partidos políticos. Usted habló del principio de la igualdad, que consulta ser un régimen democrático. ¿Qué posibilidad tiene un independiente, un no partidista, un disidente en este sistema? ¿Cómo lo ve usted? La primera pregunta. La segunda, quiero que nos pueda explicar sobre al tiro de canon, qué tema es importante. El tema del derecho indígena, ¿cuál es el canon? ¿Cómo se integra al proceso formativo? Eso. Bueno, pues muy interesantes las preguntas. A ver, la reforma constitucional de 2011 en México es una de las reformas más trascendentes que ha tenido nuestra Carta Magna. El elevar al mismo nivel constitucional los tratados internacionales e incluso decir que si el contenido de un tratado internacional es más proteccionista que el texto constitucional mismo, lo que debe prevalecer es el tratado. Pues es la creación de un nuevo constitucionalismo transformador, reformador. ¿Cómo lo veo? Bueno, fue una apuesta muy ambiciosa, pero creo que si México ya había suscrito los tratados, si México presume que es parte de la comunidad internacional y la comunidad internacional está yendo mucho más rápido que el derecho nacional, teníamos la obligación de estar a la altura. Entonces, creo que es una reforma que en caso de que se plasme en la nueva Constitución, les va realmente a modificar la manera de pensar, la manera de entender y la forma de enseñar el derecho. Porque obliga hoy a cualquier jurista que se precie de serlo, de estudiar no solamente el derecho nacional, sino el derecho internacional. Y no crean que ha sido fácil, ¿no? Por ejemplo, acabamos de recibir una sentencia en contra del Estado mexicano que prohíbe la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Y un secretario de Estado, el secretario del Interior, el secretario de Gobernación, dijo que la Corte Interamericana estaba violentando la soberanía mexicana porque el tratado no podía estar sobre la Constitución. Es decir, todavía hay grandes reacciones, creo yo más por cuestiones de carácter político ideológico o de falta de preparación también cultural, porque pues todos los que están hoy en el gobierno cuando estudiaron derecho no estaba la convencionalidad como está ahora. Entonces es un proceso cultural que hay que entender, que precisamente por eso lo estamos nosotros impulsando en la formación de los estudiantes. Les decimos, a ver, nosotros no aspiramos a formar abogados o licenciados en derecho, sino juristas. Si una persona que estudia derecho no tiene una visión cultural mucho más cósmica, pues lo único que aprende son leyes y se convierte en leguleyo. Es decir, es un cambio fundamental. ¿Cómo lo veo? Pues creo que está muy bien. Creo que en materia de los derechos humanos hay que entender que no es simplemente la cuestión de que como ya es la visión internacional, obviamente pues impulsada por los países en desarrollo y que muchas veces cuesta trabajo poder seguir a los países con un desarrollo menos homogéneo, eso no quiere decir que no genere un efecto transformador importante. Es decir, los derechos humanos hay que entender
¿Cuál es la dimensión? Porque muchas veces están muy teorizados. Hoy venía leyendo en el avión una cuestión que me parece que no he entendido. ¿Contra quién se defienden los derechos humanos? ¿Contra los marcianos? ¿Contra los venusinos? No, contra los humanos con poder político. Entonces, defender los derechos humanos comúnmente o aceptados a nivel internacional es ganarle camino a la defensa de la protección que tenemos las personas contra las personas que tienen poder político. Entonces, los ciudadanos no podemos estar en contra de los derechos humanos, porque es ir en contra de nosotros mismos. Esa es la visión en la que hay que tratar de establecer. Hoy, todo lo que se establezca en materia de derechos humanos es una defensa que las personas ejercemos, tenemos, disfrutamos en contra del poder político. Entonces, la teorización de los derechos es muy importante, y entre más avancemos y más proteccionista sea el campo del derecho, pues creo que es algo en lo que no podemos estar nadie en contra. Claro, ¿quiénes son los que se oponen a que el convencionalismo sea observado? Pues los gobiernos. Siempre la disputa entre el orden y la libertad está presente. Las personas queremos más libertad, los gobiernos quieren más orden. Claro, entre más amplio es el espectro de la libertad, pues el gobierno tiene menos ámbito de acción, y eso tiene una reacción. Entonces, los gobiernos siempre estarán en contra de ampliar el ámbito de las libertades. Claro, y lo que nosotros tenemos que enseñar es que todos los derechos conllevan obligaciones. No simplemente adquirimos más derechos sin ninguna responsabilidad. El hecho de que tengamos que observar estas cuestiones en materia familiar generan muchas obligaciones a las personas. Ese es el ámbito que también ha faltado. Estamos viviendo una época donde pensamos que lo único que hay que ganar son derechos y derechos y derechos, y poca gente sabe que no hay ningún derecho que no conlleve una obligación. Yo convocaría aquí a los jóvenes a que estén muy pendientes del proceso constitucional por una razón, porque ustedes son los que los van a tener que vivir, ustedes son los que lo van a tener que disfrutar o padecer. Nosotros somos una generación que menos años nos afectará cualquier cambio constitucional. Ustedes y el derecho humano al futuro, que también es una concepción que está generándose en el derecho internacional, la academia, es principalmente quienes tendrían que estar involucrados en la discusión de este proceso. Yo no me iría tanto sobre la cuestión de la legitimidad del órgano que lo está haciendo. En la teoría constitucional sabemos, y ya invoqué, las constituciones impuestas de Alemania y de Japón no tuvieron ningún origen en su creación de carácter democrático, fueron impuestas. Sin embargo, son constituciones que a lo largo del tiempo han demostrado su eficacia, han demostrado su utilidad, y ya son constituciones adoptadas. Yo creo que lo que importa es entender lo que es un proceso constituyente. Yo, como profesor de constitucional, nada más les digo en mi país a los que hablan de la reforma de una nueva constitución, ya pensaron lo que implica la nueva constitución. A ver, todas las leyes habrá que volverlas a hacer, todas, porque tendrán que estar acorde a la nueva constitución. Toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la historia. ¿Por qué? Pues porque se refieren a una constitución que ya no existe. Todos los libros de texto a la biblioteca, a la parte de la historia, porque hay que volverlos a escribir. Hay que volver a escribir los textos que expliquen la nueva constitución. En mi país, todas las constituciones de los estados a la basura, porque hay que hacer las nuevas, que estén acordes al nuevo texto constitucional. Y las leyes locales también, todas. A lo mejor por eso son tan largos los transitorios, porque seguramente darán tiempo en que haya la oportunidad de ir renovando todo el entarimado constitucional legal de un país. Pero es como cambiarnos el acta de nacimiento y volver a escribir la historia.
Eso implica una nueva constitución, no es nada más levantarnos inspirados a ver qué vamos a redactar. Decíamos hace rato, en materia constitucional las cosas no son, van siendo. Y entonces hacer una nueva constitución es estar conscientes de lo que nos va a implicar como sociedad. Es cambiar todo la ingeniería constitucional de un país. Toda la interpretación jurisprudencial, toda la doctrina, todas las materias de esta facultad, todas tendrán que pasar por un proceso de planes y programas de estudio nuevos, porque no habrá ninguna materia que se imparta aquí si está contra el texto de la nueva Constitución. Si todas las materias dicen, ay, ¿qué tiene que ver el derecho civil y el romano? Bueno, no sé si todavía en romano. Pues a lo mejor la única que no se moverá es la de derecho romano, ¿no? Porque ahí sí no, hasta allá no alcanza la Constitución. Pero todas las materias tendrán que revisarse en sus contenidos para que estén acordes al nuevo texto constitucional. Todos los libros de texto que ustedes tienen en su casa, a la parte de la historia, porque habrá rápido que convocar a escribir nuevos textos que estén orientando al cambio y a crear una nueva cultura de respeto a la Constitución. Es verdaderamente un gran reto histórico para una sociedad tener una nueva Constitución. Y nosotros desde México pues estamos ansiosos de ver qué es lo que van a hacer los chilenos con este proceso y si hay una nueva Constitución para estudiarla y después para estudiar el proceso que habrá de producirse con un nuevo cambio, con una nueva Constitución. Es un fenómeno que muchas veces solamente se vive cuando hay una revolución o cuando hay un cambio verdaderamente radical que genera una nueva etapa de la historia, pero pocas constituciones realmente han sido adoptadas por los países y en las últimas fechas el proceso chileno es un proceso que nosotros vemos con un gran respeto, con un gran interés y sobre todo con muy buenos deseos de que sea un proceso que lleve a Chile a seguir siendo una sociedad que admiramos en América. Son una economía admirable. En todas las estadísticas, la economía chilena es calificada como de la mejor alumno. Cuando entra uno al ámbito constitucional y cuando ve uno pues que seguimos siendo países con grandes diferencias sociales, con radicalización de la riqueza y de la pobreza, cuando vemos los fenómenos que se generan con un cambio o con una reforma administrativa que puede levantar a un país, entonces es cuando nosotros decimos, a ver, necesitamos entrar nuevamente al análisis de cómo están siendo clasificadas las economías del mundo y cómo muchas veces esas clasificaciones nos son impuestas por los organismos internacionales con aspectos que a veces no reflejan la realidad de los países. Y eso pues genera un gran interés. Yo recomiendo a todos ustedes que pongan un gran interés en su materia de derecho constitucional y que estén atentos a que todo lo que dice la teoría, hoy ustedes son quienes nos están permitiendo en el mundo estudiar estos procesos. Así que les deseamos mucho éxito y mucha suerte. Bueno, muchas gracias, profesoras y profesores. Damos entonces por cerrada la sesión, pero sigue el diálogo abierto sobre estas preguntas temáticas. Gracias.